En los Estados Unidos, para votar en las elecciones, comprar bebidas o armas, hay que ser mayor de edad. Pero en gran parte de este país no hay que ser adulto para casarse. Se permite el matrimonio de niños y adolescentes entre ellos o con personas mayores de edad. Hoy tenemos un especial que consideramos muy importante porque tiene información sobre el tema de los matrimonios de niños y que muchos de nosotros no conocemos qué está pasando. Para ello tenemos como invitada a la directora de programas de la organización Freedom United, Rebecca Enoch. Se une a nosotros desde Chestertown, en Maryland. Bienvenida, Rebecca. Vamos a comenzar con las preguntas. Ellas va a responder en inglés, tendremos una traducción. Sabemos que en algunos países, en algunas naciones, hay una tradición, una historia, una cultura donde no es malo ver matrimonios de niños. En los Estados Unidos eso data de siglos, pero en este momento todavía hay leyes que amparan eso. ¿Por qué? Bueno, para entender bien, las bodas de niños es una unión formal en que una de las partes tiene 18 años o menos. En muchos lugares del mundo, como mencionó, las personas de menos de 18 años se pueden casar y es aceptado. 10% de la población mundial se casan antes de los 18 años. Pero se busca también evitar eso porque muchas veces los niños son forzados contra su voluntad, muchas veces por sus padres debido a pobreza u honor. Y a veces la persona que viola a un niño, si se casan, no puede ser encausado. Así que también en los Estados Unidos hay como 300,000 menores, sobre todo niñas, se casaron entre el 2000 y 2018 y era legal en los 50 estados hasta el 2018, pero desde entonces 10 estados han pasado ley para prohibirlo. Y la cifra ha ido bajando desde el año 2000, pero sin intervención legislativa eso no hubiese ocurrido. Así que el apoyo de las bodas entre niños en los Estados Unidos principalmente viene de creencias religiosas y a veces es como una acción preventiva para evitar el estigma de las relaciones extramaritales, pero a veces eso puede llegar a una esclavitud moderna en que a los niños se les tratan como sirvientes o explotación sexual o laboral, ya sea dentro o fuera de la casa. Y esto es verdad sobre las niñas en Estados Unidos también, así que entrevistas como esta es importante para hacer conciencia de estos problemas en los Estados Unidos y que el pueblo apoye hacer esto ilegal. Aquí en los Estados Unidos usted necesita tener 21 años, por lo menos 18 para comprar un arma de fuego, pero todavía hay en los libros leyes que permiten a niños y niñas de 15 años matrimoniarse, contraer matrimonio, algo que a mucha gente les choca por la juventud de estos niños. ¿Por qué estas leyes están en los libros todavía? Bueno, en el 2016 Estados Unidos se unió al plan de las Naciones Unidas para terminar con las bodas de niños para el 2030. Los que aprueban esto erróneamente dicen que eso es para proteger la familia. Dicen que el prevenir esto previene a que los jóvenes puedan criar a sus hijos bajo el mismo techo y que son capaces de criar sus propios niños. Muchas veces tiene que ver con el control de los padres en comunidades muy conservadoras. En Tennessee, recientemente, los republicanos buscaron eliminar todos los límites para los casamientos en lo absoluto. En otras partes se apoyan el derecho de los padres a decidir cuándo se casan los niños y si se casan. En otros
estados se ha hecho una prohibición de los casamientos entre niños, pero las niñas que son forzadas al casamiento se hallan víctimas del abuso, explotación sexual y no tienen capacidad de movimiento. Y muchas veces esto se hace mediante amenazas y humillación y se sienten inseguras en salir del matrimonio. Y esto pasa no solo en otros países, sino también en Estados Unidos. Y es por eso que Freedom United dice que esto es una forma de esclavitud moderna y tiene que concluir. En las películas vemos lo que se llama en inglés shotgun weddings. El padre con una escopeta diciéndole al muchacho, ¿te casas con mi hija o te mato? ¿Eso es solamente en las películas o está pasando también y pasa en algunas partes de los Estados Unidos? Bueno, ciertamente tendía a pasar en partes de los Estados Unidos y era muy real. Y aunque eran más comunes en el pasado en los Estados Unidos, debido al estigma y presión social en que los niños tuviesen relaciones fuera del matrimonio, es que ha habido esta presión y es eso lo que llaman ese casamiento por escopeta, ¿no? Pero en lugar se usa el abuso físico o la presión emocional y psicológica, incluso el chantaje emocional en cuanto a la reputación de la familia que va a ser dañada y también el ir en contra de lo que quieren los padres. Y eso puede ser muy duro. Y muchas de las historias de sobrevivientes muchas veces dicen la incapacidad de ir en contra de esa presión, sea un joven o una joven. Y hoy en Estados Unidos, con la mayor igualdad de los géneros, los casamientos por escopetas son menos común, que es bueno, pero sí el estigma tampoco está tan mal como antes, pero hay mucho trabajo por hacer, porque lo que está bajo estos casamientos de escopetas es el casamiento bajo amenaza. Y esto hace a los niños muy vulnerables a uso y explotación. Por eso queremos terminar con ello. ¿Cómo explica la ley un matrimonio de niños? Una niña de 15 años, por ejemplo, como se permite en algunos estados, con un adulto puede ser 20 y pico, 30 años, o un niño de 16, 17 años casándose con una niña. ¿Cómo la ley permite eso si los menores no tienen derecho? A menos de que los padres lo permitan todo. Sí. Bueno, para darle un poco de trasfondo sobre estas leyes, los expertos dicen que el lado legal del casamiento infantil tiene fuentes en la ley consuetudinaria inglesa y se remonta a tiempos antiguos. Una niña de 12 años y un niño de 14 se pueden casar y eso sigue en su lugar, excepto donde se han promulgado leyes para reemplazar esas leyes viejas. De acuerdo a la legislación modelo de 1970 en Estados Unidos, que se llama la Ley Uniforme de Casamiento y Divorcio, la edad se supone que sean 18. Los de 16 y 17 se pueden casar con permiso de los padres, pero no todos los estados han adoptado ese modelo y también hay muchos que tienen resquicios legales que aún le permiten a niños aún más jóvenes casarse con aprobación de los padres. Y también los estándares internacionales dicen que los padres también tienen que dar aprobación. Esta es la mejor explicación que puedo darle. ¿Y cuáles diría usted que son las razones, Rebeca, de por qué hay varios estados o hay tan pocos que han prohibido totalmente el matrimonio de los niños? ¿Cuál es la razón de los legisladores para decir eso? Bueno, también nosotros nos preguntamos lo mismo. Para proteger a los niños de explotación hay que terminar el casamiento infantil sin excepción. Y los estados que no lo tienen son estados conservadores, donde se pone mucho valor en la institución del matrimonio. Hacer que el matrimonio infantil ilegal, para mí, es como hacer el beber o el fumar ilegal para los jóvenes. Sí,
Eso los protege del riesgo de explotación. Necesitamos a personas como usted y su público que ayuden a impulsar al gobierno que hagan esto una prioridad, caso por caso, país por país, estado por estado. Podemos hacer que los legisladores protejan a los niños de esta práctica. Invito a sus televidentes que vayan a www.freedomunited.com y firmen nuestra petición para mostrarle a los legisladores en Estados Unidos y en todas partes que esto hay que detenerlo a nivel legislativo. Cuando regresemos, hablaremos por qué el Congreso no ha aprobado leyes para regular y prohibir matrimonios de niños y qué pasa en la Florida. Les vamos a explicar.